Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Cuando ya estamos en la recta final, en la semana final, previo al proceso electoral primario del próximo domingo, que de veras coincido plenamente con un titular del periódico diario La Tribuna, está en alas de cucarachas. Les voy a mostrar justamente la portada del diario La Tribuna hoy, que dice: vacío de ley tiene al Consejo Nacional Electoral en el limbo y primarias en alas de cucaracha. Ya entregaron credenciales, pleno del Consejo Nacional Electoral impedido de sesionar, se cayeron los acuerdos de listados adicionales optativos. Con esa noticia abrimos el noticiero del viernes pasado, TN5 Estelar, con la aclaración que solo faltaba el visto bueno, por lo menos esa fue la información que se nos trasladó a nosotros del señor Kelvin Aguirre, que sigue enfermo, incapacitado, voto domiciliario, trasegado, dejaría asientos sin votar. Este es el titular del diario La Tribuna: primarias en alas de cucaracha. Y justamente sobre la temática esa va a ser la pregunta hoy, aquí en Frente a Frente. Gabriel Andino, buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, licenciado, muy buenos días a usted, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta, el tema de este lunes, para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook y Twitter. En alas de cucaracha a las elecciones primarias e internas. Esta es la consulta que trasladamos en @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter, para que deje sus consultas, sus comentarios, sus opiniones a nuestra invitada de este día y pueda participar en el panel de este lunes. En alas de cucaracha, las elecciones primarias e internas. La consulta de hoy en Frente a Frente. Entre signos de interrogación, en alas de cucaracha, las elecciones primarias e internas. La pregunta de hoy en Frente a Frente. Más adelante, después de la pausa, les presento a mi invitada esta mañana aquí en Frente a Frente. En alas de cucaracha a las elecciones primarias e internas, esta es la consulta que trasladamos este lunes a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales, @FrenteAFrenteHN, para que participe en el foro de este día. La concejala, como le llamarían en España, la concejala Rixi Moncada, y verifiqué las diferencias entre consejera y concejala, pero allá dirían a una mujer en un Consejo Nacional Electoral concejala. Pero bueno, aquí hay algunos que me dicen, no, es consejera, pero no importa, al final. Me quedo con el concejala Rixi Moncada esta mañana aquí en Frente a Frente. Sinceramente, abogada, que pensé que ya hoy lunes, a unos cuantos días de las primarias, ya no tendríamos ninguna dificultad, que las diferencias se habrían superado, o al menos los mecanismos transitorios para que transcurra el proceso electoral primario e interno, pero me doy cuenta que la situación sigue tensa, los disensos priman, las dificultades existen y bueno, ya hay otro medio que se atreve a decir que las primarias están en alas de cucaracha. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Renato. Gracias por la invitación. Bueno, el medio dice que las primarias y las internas están en alas de cucaracha y la pregunta es, ¿en alas de cucaracha las elecciones internas y primarias? Yo diría, para comenzar, que en alas de cucaracha está el país entero. En alas de cucaracha estamos como pueblo desde hace bastantes años, especialmente a partir del golpe. En alas de cucaracha está la institucionalidad de este país. En alas de cucaracha está el sistema de justicia. En alas de cucaracha está toda la estructura del Estado, que ahora hace sesiones, por ejemplo, en el Congreso únicamente virtuales. Si a eso le sumamos todo el efecto de la corrupción pública y privada,
si le sumamos todo el problema del narcotráfico, si a eso le sumamos toda la crisis social que viven los migrantes que salen a diario del país de una u otra manera, o sea, la sociedad, el pueblo, su recurso humano, lo más preciado, el ser humano, estamos en alas de cucaracha. Pero por lo menos el Consejo Nacional Electoral debería tener alas de águilas. Cuando a mí me dijeron, va a estar Rixi Moncada, va a estar Ana Paola Hall, dije yo, hombre, eso va a tener alas de águilas. El Consejo Nacional Electoral es el reflejo de la sociedad y de sus instituciones. El Consejo Nacional Electoral es el reflejo de la condición crítica en la que se encuentra el sistema democrático electoral. Y nosotros, por supuesto, que tenemos la fe, la esperanza, la convicción, no nos rendimos y creemos que es posible cambiar. Creemos que es factible salir adelante, llevar adelante un proceso, llevar adelante un sistema democrático electoral de la mano de principios, de la mano de la transparencia, de la mano de la participación ciudadana, sin fraudes electorales, que es lo que estamos combatiendo desde un primer momento. O sea, la democracia en sentido formal y en sentido material no está en discusión. La democracia en sentido formal y en sentido material, con su principal actor que es el pueblo, que es el ciudadano, y su derecho político y civil de votar, está fuera de discusión. Lo que ahora hacemos es defender precisamente ese derecho del ciudadano a ejercer el voto. Y yo entiendo que por eso estoy ahora en este programa, porque tenemos un conflicto fundamental de los muchos que hemos venido discutiendo y debatiendo durante los últimos meses. Pero este conflicto fundamental tiene que ver con el centro de la sociedad, tiene que ver con el demos, tiene que ver con el pueblo y su derecho a elegir y ser electo. El problema tiene que ver con el voto. Este problema fundamental de ahora, a 5 días de las elecciones, ratificando que el problema no es de la fecha. El domingo 14 de marzo, todos vamos a las urnas para llevar adelante el proceso electoral primario e interno. El problema no es de fechas, el problema es de derechos. El día 22... pero si no hay derechos... Bueno... Pero si no hay derechos, entonces hay razón cuando dicen que están en alas de cucaracha las primarias. Lo que tenemos que hacer es resolver, enfrentar, reconocer, enfrentar y resolver el problema que tenemos, que es, reitero, un problema de derechos de los ciudadanos, es un problema del demos, es un problema de si mi derecho al voto como pueblo no es un derecho abstracto, sino que es un derecho material que yo voy a ir a ejercerlo el domingo 14, voy a llegar a la urna, voy a estar registrado y se me va a permitir ejercerlo en cualquiera de los partidos políticos que van al proceso electoral primario. Y se supone que esto ya lo habían solucionado el viernes, que solo faltaba ahí el visto bueno del concejal Kelvin Aguirre, y su partido a través de Jorge Cálix lo confirmó el viernes en la noche en Telenoticias, lo mismo los liberales. Bueno, a esta altura, ¿qué es lo que ha pasado? De eso se trata. Se trata que desde hace meses hemos venido denunciando una situación crítica con el registro de electores, con el Censo Nacional Electoral. Y aunque eso se ha pasado, creo que vale la pena hacer una reflexión al respecto, porque no es un tema de ahorita, no es un tema de 5 días de las elecciones. En su mismo programa, yo elevé una denuncia pública al presidente del Congreso y ahora candidato de una de las corrientes del Partido Nacional. Elevé una denuncia pública siempre sobre el tema censo,
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, seguimos hablando y seguimos buscando alternativas y seguimos debatiendo, y eso es lo importante. O sea, ya no es un tema que a lo interno hay acuerdos y que esos acuerdos son los que se ponen en práctica sin que la gente se dé cuenta. O sea, es la diferencia. Empezamos el debate, continuamos el debate buscando las distintas alternativas de solución. Yo creo que no está de más decir cuánto tiempo hemos recorrido acá y qué pasó los primeros 9 días que nos tocó ejercer la presidencia, ya antes por otra condición de salud de la consejera presidenta, y frente a qué estamos y cuál es la alternativa de solución. Hay 54,000 personas que se enrolaron, que van a llegar a la urna y no están en los listados de votación. 54,000. Que se enrolaron, van a llegar a la urna y no están en los cuadernos de votación. Entonces estamos hablando no de una fecha, no de la enfermedad de un consejero, que es bastante lamentable. Nuestra solidaridad ha sido permanente con los compañeros que están contagiados de COVID. O sea, ninguno estamos exentos de ello. Pero no se trata de un problema ahora solo de una enfermedad o de la integración o no del Consejo. Se trata que uno de los elementos fundamentales del Estado, que es su población convertida en ciudadanía para ir a ejercer el sufragio, 54,000 no muertos, no del censo de 2017, 54,000 enrolados en campo de carne y hueso, ciudadanos con su tarjeta de identidad, van a llegar a la urna y no van a poder ejercer el sufragio porque no están. ¿Quién garantiza ese derecho al voto, que no es en abstracto, debe ser materializado? ¿Quién lo garantiza? El Consejo. Para eso está el Consejo, para resolver justamente lo que usted dice, con alas de águila y no dejarse amilanar y meterse en alas de cucaracha. Primero era 1.6 millones. Vamos por partes. Era 1.6 millones. Es el primer bloque. 54,000 es el primer bloque. Y que yo aquí quisiera que quedara, Renato, bien claro. Son 54,000 personas, hombres y mujeres, que no van a poder ejercer el sufragio. Pero si no resolvemos el problema. Explíquele ahora por qué se van a quedar sin ejercer el sufragio. ¿Por qué se van a quedar sin ejercer el sufragio? Porque fueron personas que llegaron en el registro de electores al CNE, pero el CNE se los devolvió al registro de las personas porque tenían un problema en su imagen en cuanto a la verificación de su fotografía contra la base de datos histórica que tiene el RNP. Entonces, el CNE se los devolvió esos registros para que fueran corregidos. Hoy esos registros están corregidos, pero no están en los listados. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es de 100,000 personas, 100,000 personas de carne y hueso, ciudadanos, hombres y mujeres, demos, titulares de la soberanía, elementos del Estado, que tampoco van a poder ejercer el sufragio porque estos 100,000 ciudadanos se enrolaron después del 30 de diciembre. Y como se enrolaron después del 30 de diciembre, no aparecen tampoco en los listados. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque, el más grande, es el de 1.6 millones de personas cuyo domicilio, cuyo centro de votación fue modificado en gabinete por el programa o por el proyecto Identifícate del RNP, que tampoco es una situación nueva. Devolvimos el censo por eso y el registro empezó a hacer correcciones. Hizo varias correcciones sobre ese 1.6 millones de personas que su centro de votación le fue modificado. Hizo varias correcciones. A este momento yo no sabría decir a cuánto ascienden las correcciones que hizo el registro y cuántas de ese 1.6 millones de personas tampoco se van a encontrar en los centros de votación. Entonces estamos hablando, bueno, que fuera un 10%,
de 1.6 millones. Si es un 20% de 1.6 millones en global, en resumen, yo estimo con las cifras que hemos manejado durante todo este proceso que alrededor de 500,000 personas, 500,000 personas titulares de la soberanía, base del poder para su ejercicio, para su integración, para conducir después los destinos de este país, no van a poder ejercer el sufragio porque finalmente el problema planteado no se ha alcanzado la solución. Quizá menos que dicen, es posible. quizá es menos posible. dicen en el registro de las personas. Aquí me presentaron un gráfico de esas 1.6 millones el viernes pasado. Y admiten que llamaron a muchas personas para hacer las correcciones, que estas no les contestaron, y hay varias categorías. Al final, aquí se fueron los tres, y el del Partido Libre, Oscar Rivera, afirmándome que las personas que realmente, si las elecciones fueran hoy, no votarían, digo si fueran hoy, porque no sé qué puede suceder en el transcurso de los próximos 5 días, que las personas que no votarían serían unas 154,000, las que usted me dijo en principio. Eso es porque son 3 bloques. Correcto. Y hay que diferenciar bien los 3 bloques porque son 3 tipos de problemas. En esto, Renato, y la gente, los televidentes, o sea, como organismo electoral debemos ser objetivos, no debemos ponerle hojas a la discusión, debemos llevar la discusión para encontrar las alternativas de solución, porque no es que no hay alternativas de solución, las hemos venido planteando a lo largo de todo el tiempo y todavía hoy, a 5 días de las elecciones, yo tengo la certeza y la convicción que tenemos alternativa de solución para permitir que estos ciudadanos, que reitero, no son muertos ni migrantes, son personas vivas enroladas, no estamos hablando de extraterrestres, son personas que tienen su tarjeta de identidad, que es el único documento que lo vincula en el ejercicio de su ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía hablamos de política, y cuando hablamos de política hablamos de derecho al voto, y cuando hablamos de derecho al voto es derecho al voto no en abstracto, sino que yo llego a la urna y hay un organismo electoral que mandó un listado de electores y yo me voy a encontrar ahí en el listado de electores para poder ejercer el sufragio por la autoridad o por la planilla que yo estimo. Figúrese el movimiento que va a tener lugar este domingo 14. Son más de 3,000 los cargos de elección del Estado y más de 5,000 los cargos de elección partidaria. Es la estructura del Estado. Entre los 14 movimientos son alrededor de 80,000 personas que están corriendo en los 3 niveles electivos y para cargos partidarios. Entonces, 80,000 personas por un lado para ejercer su derecho a ser elegidos, pero por el otro lado, el Censo Nacional Electoral con 4.8 millones de electores en este momento, con 150,000 por fuera en los primeros 2 bloques y con 1.6 millones, que yo me traje acá un ejemplo para mostrárselo, porque creo que es importante pues entender la situación. Fíjese, este es el listado definitivo de electores que se le entregó a todos los movimientos internos de los partidos políticos. Aquí dice el listado definitivo de electores, elecciones primarias 2021, tomo 1 de 1. Departamento Lancho, municipio Juticalpa, área rural, sector electoral 051, Calpules 1. En este listado, así también va a aparecer el cuaderno de votación en esa urna, están los nombres, los números de identidad y las fotografías de las personas que deben votar en Calpules 1. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tengo yo este listado de 66 personas en manuscrito con su número de identidad, que
son personas que votan en una comunidad que se llama Calpule 2, pero aparecen en Calpules 1. Entonces, cuando estas personas que votan en Calpule 2 lleguen a su urna, son 66, no las van a encontrar en esa urna, porque están en este listado de Calpules 1. Y Calpules 2 y Calpules 1 están a una distancia aproximada de 30 kilómetros calle de tierra. Así como esta comunidad, hay alrededor de 800 en todo el país, y eso lo saben en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, por supuesto que la situación es crítica. ¿Y cuál es la alternativa de solución que se planteó por el registro el 22 de febrero? Finalmente reconociendo la situación crítica del registro de electores. ¿Qué situación plantearon? Bueno, ellos plantearon en su carta que el CNE, y le recomendaron y le dijeron y le instruyeron al CNE que incluyera unos listados adicionales. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de estos ciudadanos. O sea, ¿qué costo tiene incluir los listados adicionales? No estamos hablando aquí de caprichos, no estamos hablando de necedades, estamos hablando de la estructuración del Estado a través del ejercicio del poder que corresponde al soberano, que corresponde al demos, que corresponde al pueblo. Esa gente, ¿con qué, en qué condición vamos entonces al proceso electoral? Nuestra lucha ha sido por sostener el sistema, reconstruirlo, pero respetando los derechos de los ciudadanos y el derecho fundamental al voto, no puede ser restringido porque no hay pleno, no puede ser restringido porque falta un procedimiento, no puede ser restringido porque no hay reglamento, no puede ser restringido porque falta una resolución. Nuestro deber como autoridad electoral del país es garantizar el ejercicio de ese derecho. Y cuando le planteo que hay alternativas, es porque las hemos venido estudiando y las hemos venido discutiendo desde hace tiempo. Hay una alternativa y eso yo voy a compartirlo acá con usted. Aquí está el acta de la sesión extraordinaria número 9 para resolver ese problema. Esta es el acta. Esta es un acta que está firmada por la consejera presidenta y su servidora. Esta acta basta con que el consejero Aguirre ponga la firma, y bastaba con que pusiera la firma, lo puede hacer ahora en este momento. Entendemos la condición de salud, entendemos la crisis provocada igual lo están pasando miles de personas en el país. Nos solidarizamos con él, con su familia. Reitero, ahora mismo yo podría contagiarme, pero el punto es que a 5 días de las elecciones, con todos los problemas de los ciudadanos que no se van a encontrar en el cuaderno de votación, ¿cuánto cuesta poner una firma aquí? Para que los listados, estos, en forma adicional, se incluyan en la maleta y la gente llegue a su urna y se encuentre allí en su urna. Basta poner esta firma acá, en esta acta, para incluir esos listados. Las maletas están armándose ahora, los documentos en PDF listos para imprimirlos, para producirlos en las imprentas, estaban listos. Esta es una alternativa de solución rápida, viable, ¿en aras de qué? De garantizar el sistema democrático, que no está en discusión. Y en su momento, ¿por qué no firmó Kelvin Aguirre esta acta? Por las condiciones de salud. Porque... ¿Pero esta acta es de qué fecha? Esa acta es de las soluciones que planteó la presidenta, es del 5 de marzo.
reciente. Sí. Estábamos todavía Sí. a tiempo nosotros, igual lo estamos ahora, de poder introducir esos listados que recomienda, que dice, que dicta el Registro Nacional de las Personas, reconociendo el problema que vamos a encontrar y que vamos a enfrentar a nivel nacional. O sea, el sistema democrático requiere de la fortaleza, de la reconstrucción, pero esa reconstrucción no se puede dar en estas condiciones. Esa reconstrucción no se puede dar si a 5 días de las elecciones no hemos negado la alternativa para resolver. Recuerden que las maletas comienzan a ser distribuidas en todo el país a partir de mañana martes, entiendo. Entonces, si se van esas maletas electorales solo con este cuadernillo, sin los listados adicionales de la gente que no aparece por diversas razones en el censo, esa gente se va a quedar sin votar. Como les decía, y lo hago a manera de resumen, el RNP cree que son 154,000 personas. La abogada Rixi Moncada dice que de las 1.6 que ella mencionó inicialmente, cree que 500,000 también se quedarán sin votar porque no fueron corregidos. Ahí digo, son 54,000 el primer grupo, que esas son con certeza. 100,000, son 100,000 el segundo grupo, que esos son con certeza. Son 154,000. O sea, 350,000. 350,000 mínimamente. Del 1.600.000 están movidos en alrededor de 800 comunidades. ¿Pueden ser más? Pueden ser menos. Entonces, si mañana comienzan a distribuirse las maletas con estos cuadernillos, sin los listados especiales para que vote la gente que por diversas razones no aparece en el censo, se quedarán sin votar. De ahí la urgencia con que ella clama o llama a Kelvin Aguirre para que firme esta acta. Ahora, ¿qué va a suceder si no lo hace Kelvin Aguirre? Esas maletas tienen que distribuirse mañana. Se irán solo con este cuadernillo y el resto de la gente, las 500,000 aproximadamente, se quedarán sin votar. En ese escenario, ¿qué va a hacer la abogada Rixi Moncada? Doy elementos adicionales, Renato, que también lo hemos dicho a lo largo de estos últimos 15 días. El proceso electoral no se ha detenido ni un minuto. La gente en el centro logístico electoral ha trabajado hora tras hora, en doble jornada. La gente encargada del proyecto de escrutinio, la gente que va a manejar el call center, todos los procesos han avanzado, aún encontrándonos con el pleno desintegrado. Todo ha avanzado. ¿Qué fue lo único que no avanzó? Este punto, el punto de los listados. Entonces, ¿de qué sistema estamos hablando y cuál es a estas alturas la alternativa de solución? La presidenta planteó ayer una alternativa, dijo que enviaría un oficio al Congreso para pedir, no recuerdo cómo fue que dijo, para pedir una integración, para una solución de emergencia. Si el Congreso es la alternativa de solución, si ese oficio es la alternativa de solución, yo he reiterado en carta pública mi apoyo, porque el punto está en garantizarle al pueblo, al ciudadano que porta su tarjeta de identidad, que va a poder ejercer el sufragio el domingo 14, si así lo desea, en cualquiera de las urnas de los 3 partidos políticos que van al proceso electoral. Esto no se trata de un tema subjetivo de partidos, es un tema que tiene que ver, reitero, con la base del sistema democrático de cara a las elecciones generales del último domingo de noviembre de este año. Permítame una pausa comercial y volver con la abogada Rixi Moncada. Le he pedido una opinión al expresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, sobre esta temática. Es un hombre con mucha experiencia en temas electorales. Le he solicitado la opinión, que la tendré en unos minutos. En alas de cucaracha, las elecciones primarias e internas, esta es la consulta que trasladamos en nuestras cuentas de redes sociales y damos lectura de inmediato a sus mensajes en Twitter.
Nos comenta el economista Ismael Galo. No esperemos cambios estructurales en los órganos electorales. Damos lectura a los mensajes de inmediato a través de nuestra cuenta de Twitter. Bien, este es el tema que planteamos este lunes. Estamos a la espera para dar lectura a sus mensajes. Ismael Cepeda Galo, no esperemos cambios estructurales en órganos electorales cuando gobiernan los mismos. El tripartidismo ha terminado de socavar las instituciones, la institucionalidad. Esa disque gobernanza solo demuestra que la clase política vela por intereses particulares. Ortega responde, hablemos lo que es el Partido Nacional, dice. Es el responsable de todo esto, no les dé miedo decirlo. Daniel Navarro, todo esto parece muy sistematizado. Se veía venir desde los globos sondas de Wells y Vázquez de posponer internas y de Chedrani de anularlas. Qué casualidad de enfermar en forma correlativa. Mi pregunta es, ¿por qué dejan todo a último momento los responsables? Luz, creo que esta señora no se ubica. Las elecciones primarias nunca participan todos los electores, solo los votos duros de los partidos en contienda. Henry Smith, en Alas de Cucaracha, el pueblo está organizado y preparado para ir a las elecciones primarias. Contra todo pronóstico, el pueblo hará su tarea y elegirá nuevos representantes. Urge dotar de sus respectivas leyes al CNE y al TSE. Caso contrario, venimos una farsa democrática. Eder Ariel Núñez, el hondureño de Común, que lleva a candidatos presidenciales, diputados y alcaldes al poder, ¿qué puede hacer si no fuimos capaces de revertir un golpe de Estado? No pudimos evitar una reelección ilegal y si no se realizan estas primarias, solo nos quedará ver por TV lo que pase. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Muy bien. Como saben ustedes, la abogada Rixi Moncada es concejala de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral. En este momento me está llamando uno de los alcaldes íconos del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Quintín Soriano. Y Quintín me dice, mire Renato, yo no comparto con Rixi, me dice algunas cosas. Por su ideología, dice, ella está en libre, yo estoy en el Partido Liberal. Pero lo que está diciendo esa mujer en Televicentro y en Frente a Frente de Canal 5 en este momento es cierto. Palabras de Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, un connotado miembro del Partido Liberal de Honduras. Así que voy con Quintín para que me diga lo que en privado hace algunos minutos me estaba diciendo, porque hoy ya sea a nivel del Congreso o a nivel de la concejala Ana Paola Hall, se puede resolver este asunto. Yo le voy a preguntar a la abogada Rixi Moncada, luego que intervenga Quintín Soriano, ¿puede o no la presidenta tomar una decisión unilateral ahí en el Consejo y decir, bueno, como se van a quedar alguna gente sin votar por estas razones, yo aquí ordeno que se manden esos listados especiales donde aparecen esas personas, para que ejercen el sufragio, para que nadie por ningún motivo se quede sin votar? ¿Tiene esa facultad Ana Paola Hall de hacerlo o no la tiene? Ya, momentito, ya vamos con la concejala Rixi Moncada. Antes el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano. Buenos días, Quintín. Muy buenos días, Renato Álvarez. Buenos días, abogada Rixi, un placer saludarla. Igualmente, saludos. Mire, yo le voy a decir algo, le voy a decir actualmente lo que le dije a usted. Nadie quiere causar incertidumbre, como están en otro foro, no queriendo tocar este tema, y connotados liberales y de todos los partidos. Pero esta es una incertidumbre. Mire, hemos visto en Frente a Frente pasar cualquier cantidad de analistas y hablando de esta cuestionada, pero nadie nos pregunta a los alcaldes si nosotros conocemos la situación que se está viviendo. Lo que dice la abogada Rixi es correcto, ha habido una de movimientos, de traslados increíbles. Yo tengo la capacidad, abogada Rixi, de moverlos, ¿verdad? Conozco, sea donde está. Le voy a mencionar, Tapaire, 61 personas de Tapaire votan en el Trapiche, a casi 10 kilómetros de tierra. Oiga bien, de Los Satillos a San José de la Landa movieron 46 personas.
que queda, usted conoce, abogada, esos lugares que le menciono. Sí, claro que sí. O sea, han hecho un movimiento impresionante. De las pistas del INACA movieron 72 personas al INACA Centro, que está largo también. Entonces la persona que cree que esté en los listados va a llegar a la urna, cuando le digan que no está, esa persona se va a molestar de tal manera y va a decir, yo no voto, yo no voy a ir hasta allá a otro lado. Se va a quedar un montón de personas sin votar. Nosotros lo podemos mover, por eso se lo estoy mencionando, porque tenemos una estructura, pero ¿cuántos alcaldes a estas alturas? Lo primero que habían proyectado el cuadernillo es correcto, hombre, es correcto. Pueden haber sacado 500,000 muertos, pero no, es como que no vote todo el montón de gente, como que estén muertos. Entonces, salió peor la cosa, pues. Entonces, yo le pido, ahí habla de 3 firmas, hay 2 firmas, abogada Rich, usted que es una mujer de armas a tomar, hágalo con doña Paola, pero hagan eso, hombre, no dejen a la gente sin votar, hombre. Créalo, mire, Renato, se lo estoy diciendo, y yo soy poco para hablar en estas cosas, pero es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Hay otra cosa también que preocupa. Imagine que hay identidades ya aquí en Choluteca y no las entregan porque decían que la plataforma estaba mala. Ajá, y la gente que se enroló, el joven, si no le entregan la identidad y está en el listado, también esa es otra cosa, abogada. Está en el listado, pero no se le entrega la identidad ahorita, tampoco va a poder votar. Y ella planteó 3 escenarios, es lo correcto. Los que no votan, ¿verdad? Porque no aparecen, ese es uno. Pero lo más crítico son los traslados que hicieron, y es en todo el país. Yo creo que ella se queda corta, y por lo menos hay 1,000,000 de personas. Si ya le menciono que en Choluteca uno se asusta y a mover yo las estructuras, vehículos para trasladar gente, pero eso no es correcto, hombre. Si las internas son domiciliarias en el lugar para evitar todo ese gasto. Así que, abogada Ricci, cuente con el apoyo en esta posición que usted tiene. Quintín. Y le pido al partido liberal que entienda que tiene que ir la gente a votar. Mucha gente no va a ir a votar por esa situación. Quintín, y tú como un alcalde y político experimentado, que conoce todos estos procedimientos en unas elecciones primarias e internas, ¿cuál es el juego que hay de por medio para que no se quieran incluir estos cuadernillos? Mire. ¿Sí, Quintín? Mire, Renato, mire, esa pregunta, ¿cuál es el juego? Eso me lo pregunto yo, ¿cuál es el juego? Mire, ahora todo el mundo se enferma de COVID. Es que es un problema esto. De veras, disculpe con el respeto de las personas. Ahora se enfermó de COVID uno, ya no se puede la firma con el otro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se pretende? Pero que vamos a ir a elecciones, abogada Ricci, vamos a ir. Tenemos que ir a elecciones. Aquellos que están pensando que no van a ir a elecciones, se equivocaron, porque tenemos que ir a este proceso electoral, ¿verdad? Y ahorita es el momento, abogada Ricci. La historia la va a juzgar a usted y a todos los del CNE, ¿verdad? Y quiero decirle que en estas maletas tiene que venir ese cuadernillo. Ya habían dicho que se perforaba la identidad, unos dicen que no, que pueden tener doble identidad. Sí, no todo el mundo tiene la doble identidad, entiendan. Se va a quedar un montón de gente sin votar porque la persona que haga cola y no aparezca en el listado, esta persona no va a ir a votar a otro lugar, va a decir, si a puras cachas fui ahorita a esta urna, peor para que vaya a otro lado. Ese es uno. Y ojo, y que tal que la gente se moleste también. Imagínese usted un grupo de ciudadanos haciendo cola y no aparezca. Se van a molestar de tal manera que va a haber un problema, hasta un problema puede existir. Y si es que lo quieren provocar, no lo provoquen, señores. Ya muchos tenemos en este país problemas. Nunca solucionaron este problema de las cuestiones electorales. Hubo el tiempo necesario para hacerlo, como dice el abogado, es cierto. Pero estamos a tiempo ahorita. Hoy es el día que tiene que solucionarse eso. Si no, pues va a haber problemas en otras alcaldías. Yo por lo menos voy a mover la gente, pero se lo estoy diciendo, yo la voy a mover y voy a ganar las elecciones en mi partido. Y voy a ganar contundentemente, pero no es justo que otros alcaldes, hombre,
Y no crea que un montón de alcaldes he hablado yo, mire, que es un relajo, no sé qué hacerme. De modo, pues va a ir una elección pírrica, es lo que va a haber, pena va a dar a la gente que va a ir a votar a un proceso electoral por esas mismas cosas que están pasando. Así que yo le agradezco que me haga esta oportunidad y un saludo, abogada Rix. Cuente con nosotros en esa posición que usted tiene ahorita. Bueno. Créalo que el pueblo la va a juzgar al final. Muchas gracias, Renato. Ok, Quintín Soriano, 4 veces o 5 veces ya Quintín alcalde de Choluteca. 4 veces alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, un indiscutible dirigente del Partido Liberal. Bueno, y yo recibo mensajes del otro lado, mensajes como este: Renato, le ruego, no se dejen volver por ella. ¿Por quién? Por Rixi Moncada. Ella es la culpable de que estén en crisis las elecciones. Solo hoy lograron avanzar en 83 maletas con 200 personas. Y no se pueden avanzar porque nunca pusieron los puntos de red, por tanto no hay internet para la radiofrecuencia. No se han instalado las bandas que son las que transportan desde bodega a los furgones las maletas. Hay 1000 tintas de las recibidas que están derramadas. Hay 3 furgones que traen la urna gris de diputados y las urnas de partidos en El Salvador. A esta hora, en el Infop, y me manda algunos videos que ya se los voy a poner aquí a la abogada Rixi Moncada, la gente no está haciendo nada en el Infop. Mire, le pongo un ejemplo. La maleta llega a Trujillo, bajan en el centro de acopio, de ahí a los municipios y de los municipios a las aldeas. Factor tiempo y factor distancia. Por Dios, no van a llegar las maletas a esos sitios. Mire, alardeó tanto de que las credenciales de ellos iban con nombres y ahora en blanco. Llevaron a crisis la entrega de estas en su propio partido. Imagínense que están presionando a la empresa para que entregue más de 100,000 credenciales. Si las entregan mañana, imagine cómo llevo al límite de distribución a los movimientos a tan poco tiempo. Dígale que abra las puertas del Infop y constate usted mismo con sus cámaras. Bueno, vamos por partes en este asunto. Quintín Soriano, liberal, está de acuerdo con lo que está planteando Rixi Moncada. ¿Cree usted que a nivel personal de la concejala presidenta del Consejo Nacional Electoral se puede resolver este asunto? Bueno, Renato, después comento lo de... Después lo que comentamos importa, todo eso. sí. Tenemos tiempo y además Sí. vamos a escuchar la opinión de Augusto Aguilar en unos minutos. Sí. Lo primero es que, ya para este segmento, una sociedad decente no humilla a sus ciudadanos. Que el ciudadano llegue y que no esté en el listado de electores es una humillación para el ciudadano. Y los responsables de garantizar ese derecho del ciudadano es el poder electoral. Y voy a repetir lo que dije en el segmento anterior. Que se enferme un compañero, que lo lamentamos mucho, que se enfermen 2, que se enfermen 3, que lo lamentamos mucho y somos solidarios con ellos y sus familias. Que no haya un reglamento, que no haya una resolución, que falte un presupuesto, que falta la ley, que falta todos los problemas que hemos enfrentado, todos juntos. Ninguno justifica que se humille al ciudadano y ninguno es obstáculo para que el pueblo vaya y ejerza su derecho. Y esa es la representación que encarno y por eso he llevado a la discusión y al debate público toda esta problemática desde el primer momento. A su pregunta, ¿puede la consejera presidenta emitir una resolución para no humillar a los ciudadanos? En el marco legal. A 5 días de la elección, por supuesto. ¿Puede? Nunca que vengo a este programa voy a hablar de la arbitrariedad, ni voy a hablar de los golpes, ni de las violaciones, ni de transgresiones a la norma. Siempre en el marco de lo que me ha acompañado toda mi vida. Esta Constitución y en este caso esta ley electoral y también la ley especial
que nos da facultades, atribuciones y competencias. Su pregunta concreta, creo yo que hay 3 salidas. La primera, que se firme esa resolución. El acta. Yo, como entiendo la situación de enfermedad, ¿podrá el compañero consejero, asistido de un médico, poner esa firma en el acta? Con su firma en el acta, nosotros como consejo, mientras se produce la recuperación, ponemos los cuadernos en todas las maletas electorales. Esa es la otra. Esa es la primera alternativa de solución. Quiero decir, Renato, que esa alternativa de solución, la sesión y todo ha sido planteada por la consejera presidenta y por eso está su firma ahí y yo acompaño esa decisión. Durante el año y medio que tenemos del ejercicio de las consejerías en el CNE, su servidora es la que no se ha enfermado. Ojalá Dios quiera. Ruego a Dios, ruego a Dios, sí mantenerme con salud en estos momentos difíciles. Así, con seriedad lo digo. Con seriedad lo digo porque ahí se terminan las elecciones. Con seriedad usted se enferma. Y con solidaridad. Y voy a volver a su pregunta. Entonces, la primera opción de resolución en el marco de la legalidad, el acta, Kelvin Aguirre, que el consejero asistido de un médico, del personal que corresponda, firme esa acta. La segunda opción, fíjese bien, la segunda opción, desde el retiro del consejero a la fecha, y durante todo el tiempo que la consejera también estuvo enferma, que fueron 9 días, que ejercí la presidencia por ley, que digo minuto a minuto, no se paró el proceso electoral, todo fluyó, todos los trámites administrativos, firmas de cheques, firmas de contratos, firmas de todos los acuerdos, de las resoluciones. ¿Por qué fluyó todo? Porque el cronograma electoral está aprobado desde el año pasado. Y el cronograma electoral lleva al detalle todas las actividades que deben realizarse hasta la culminación del proceso. Entonces, si está aprobado por el Pleno el cronograma electoral, automáticamente también están aprobadas todas las operaciones, las actividades, las acciones que se impulsan después. Entonces, no se ha parado el proceso ni un momento y la pregunta que entonces nos hacemos es, si los contratos, si los convenios, si los acuerdos, si los cheques, si los pagos, todos se han hecho con el pleno desintegrado, porque el derecho del pueblo, que no es abstracto, que debe ser materializado dentro de 5 días, no se puede hacer así. Entonces ahí voy a la respuesta. ¿Puede la presidenta? Sí puede. Si usted desde mi perspectiva jurídica, constitucional y legal, sí puede, por una razón. La presidenta ostenta la representación legal de la institución. Y en una situación de fuerza mayor, como es la enfermedad de 3 consejeros, en una situación de fuerza mayor, a 5 días de las elecciones, para garantizar el derecho no de los 3 consejeros enfermos, sino de las 500,000 personas que a nivel nacional van a ir a la urna para sostener lo más sagrado, el sistema democrático electoral que nos da la base de autoridades para ir en noviembre y para después, en enero del próximo año, hacer el cambio, puede hacerlo con una resolución. Perfectamente, como representante legal de la institución, puede hacerlo. No me cabe a mí ninguna duda que puede hacerlo. Lo que me indica que si usted tuviese la presidencia del CNE en este momento, ya Díaz hubiese, en estas circunstancias, firmado esa resolución para que se incluyeran los cuadernillos especiales. En estas circunstancias de fuerza mayor, la firmo sin pensarlo 2 veces, en representación del pueblo, en representación de la gente. Y aquí le hago una diferencia. No se trata de los niños, no se trata de las personas inhabilitadas, se trata de los ciudadanos.
No es al niño que le estamos garantizando el derecho de ir y ejercer el sufragio, porque ese al no tener 18 años no es demos, no es pueblo, no tiene ciudadanía, no está vinculado políticamente. Un inhabilitado tampoco, pero son miles de ciudadanos en aras en todo del el tiempo, país me habló que de no una están. tercera opción. Y bueno, la tercera opción, que es la que están planteando, es, no sé cómo, porque no conozco el oficio, ni conozco la iniciativa que hay en el Congreso. La tercera opción es ir al Congreso, reunir los diputados, es la que están planteando, que reitero, no la conozco, pero que, o sea, si esa es la alternativa para ahorita mismo por la mañana, yo apoyo esa alternativa, porque al final lo que importa ¿qué es? Que los listados se incluyan en la maleta electoral para que la gente pueda votar. Y resolver ese problema del vacío legal que tienen. Es decir, al Congreso es la iniciativa que llega, ¿no? Hacer una reforma para resolver el vacío legal que tiene el CNE, que solo está con 2 propietarios. El tercer propietario incapacitado o enfermo. Pero bueno, ese puesto se llena con un suplente. No, es que también está enfermo. Bueno, con el segundo suplente. No, es que está enfermo. Y la ley no dice en ese caso cómo resolverlo. Pero ella plantea, en una emergencia y urgencia como esta, jurídica y constitucionalmente, dice Rixi Moncada, Ana Paola Hall, presidenta de ese órgano, puede firmar una resolución para incluir hoy los cuadernillos especiales de las personas que no están en el censo para votar el domingo. Como presidenta garante de los derechos de los ciudadanos para elegir y ser electos. Pero dicen los nacionalistas que esos cuadernillos que pretende Rixi, así lo afirman, se prestan para el fraude, que no solo para el doble voto, sino que para el sextuple voto, que dice Rixi sobre esa argumentación de los nacionalistas. También voy a escuchar después de la pausa la opinión de Augusto Aguilar. Sugiero su atención al Frente a Frente. Continuamos dando lectura a sus participaciones en nuestras redes sociales. Dice Gumer, cuando se quieren enredar las cosas, cualquier excusa es buena. En aquel tiempo Mel decía que el ejército estaba cansado, ahora viene con otros cuentos. Vicente Hernández, la gente que no aparece, saquen una lista aparte especial y que voten en su centro de voto donde han votado siempre y listo. Otro mensaje dice, estoy convencido de que la señora sí sabe enredar las cosas y Renato siempre le hace barra, dice. Busquen gente seria, gente que ame a su patria más que una ideología. Lupita Coello, una clase política parasitaria que manipula el sistema electoral, el registro nacional de las personas y todo lo referente a las elecciones. Por acuerdos bajo la mesa de malos liberales, libres y cachurecos. Ya tienen componendas para hacer que Juan Orlando Hernández se quede unos 2 años más, alegando un sinfín de trabas. Comparte esta imagen. Josué Eda dice, el Partido Nacional está preocupado porque hay una persona que le puede detener lo que siempre ha hecho en las elecciones, corromper las elecciones primarias y generales. Vamos, abogada Moncada, Honduras la apoya. El doctor Hu, mientras los mismos partidos tercermundistas estén detrás de estos procesos electorales, las elecciones son ambiguas. Aquí lo que se necesita es un juicio político parejo, no solo para los de turno, y luego verdaderas elecciones. Con todo respeto, porque hasta ahora da la cara a la concejal. Se pudo informar a la población de forma clara desde mucho antes. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. No, miren, yo en descargo de ella, de la abogada Moncada, lo viene manifestando desde hace tiempo. Me dice aquí don Ricardo Leiva, que es el presidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal. Buenos días, me dice, era tan sencillo como sacar un apéndice del censo que ya se nos había entregado, pero Partido Nacional y Libre quieren ir con censo viejo y apuntarse en un cuaderno normal para poder abultar las urnas, porque saben que ya no tienen la cantidad de electores que presumían. Quedarán 1.7 millones sin ejercer el sufragio con una violación clara a un derecho constitucional. Solo están habilitados para votar realmente aproximadamente 3 millones. Ayer querían, nos reuniríamos para dejar opcional para cada partido qué censo usar y qué método adicional también, como si la aplicación de la ley es opcional. La ley es una y debe cumplirse pareja para todos los ciudadanos. Tuvieron 18 meses desde que se instalaron para ver todo esto. El presidente tiene voto calificado. Al solo haber 2, el voto del presidente vale doble para poder salir de la crisis
le buscan 3 patas al gato cuando tiene 4, dice Ricardo Leiva, presidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal. O sea que, según Ricardo, el voto calificado de la presidenta, dice, le permite firmar esa resolución. Solo permítame, abogada, para que se refiera al vacío legal y algunas otras preguntas, porque yo le he consultado a varias personas de uno y otro lado, y entre otras cosas me dicen que con las personas que no aparecen en el censo y que dejarían de votar tendrían problemas todos los partidos, a excepción del partido en el gobierno. Ya les voy a explicar. Vamos en este momento, ya les voy a explicar todo esto cuando escuche la opinión del abogado, del doctor Augusto Aguilar, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se sale de este problema, doctor Augusto Aguilar, que está ahí con... ¿Cómo se sale de este problema? Con Tony Munguía. Disculpa, Tony, pero es que tengo apagado aquí la televisión. Ahí está Tony con el doctor Augusto Aguilar. ¿Qué sugiere el doctor para salir de esta? Adelante. Ahí está Tony con el doctor Augusto Aguilar. ¿Qué sugiere el doctor para salir de esta? Adelante. Buenos días, Renato. Buenos días, amigos televidentes de Frente a Frente. Buenos días a la abogada Rixi Moncada. Bueno, me encuentro en esta ocasión, ya lo ha dicho usted, con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya usted ha escuchado los tres alternativas de soluciones que ha presentado la abogada Rixi Moncada, pero también es válida la opinión de usted, porque se trata de eso, Renato, darle solución principalmente a la gente que va a votar. Buenos días, un gusto saludarle, doctor. Muy buenos días, periodista Renato Álvarez y su teleaudiencia. Con mucho gusto vamos a dar nuestra opinión sobre esta problemática que se está presentando a última hora de las elecciones primarias. A mí me parece que la solución que propone la abogada Rixi Moncada es conveniente, es saludable. El gran problema que ha existido en todo este proceso es ese sentimiento, esa desconfianza que existe en los diversos estratos, en los diversos niveles, entre las personas, entre las instituciones. Ese sentimiento, esa desconfianza ha perjudicado enormemente no solo el proceso electoral, sino que toda la actividad estatal, de todo lo relacionado con las grandes decisiones a favor del pueblo hondureño. Me parece a mí que esto que está sucediendo es inédito, porque en todos los procesos electorales se presentan problemas, pero se resuelven mediante el consenso, mediante el análisis, y en los consejeros o concejales o los miembros del Tribunal Supremo Electoral, en la gran mayoría de los casos los problemas se resuelven por consenso. Son muy pocos aquellos casos en que hay divergencias que no tuvieran solución. Pero hay una cosa muy importante que quiero mencionar. La mayor responsabilidad de esta problemática está en la forma en que ha trabajado o en que ha desempeñado sus funciones el Registro Nacional de las Personas. Desde hace mucho tiempo, a mí se me ha preguntado sobre esa propuesta o esa promesa que hicieron los miembros del registro, de que para las elecciones primarias se iban a tener documentada, identificada y con un censo nuevo, muy depurado, para estas elecciones primarias, y eso era casi imposible. Identificar a todo un país, depurar un censo con el problema de los fallecidos y con el problema de los que residen fuera del país, eso no es una actividad que se puede realizar en 6 meses, en 1 año. Ese es un proceso que dura 2 o 3 años o más, y comenzaron tarde e hicieron una cantidad de promesas y de actividades que no eran congruentes con la problemática que estaba planteándose. De tal manera que el Consejo Nacional Electoral es poca la responsabilidad que tiene por esta problemática, porque la ley establece muy claramente que el Registro Nacional de las Personas proporciona la información para que el Consejo Nacional Electoral actualice o depure el censo. Pero si la materia prima, o sea, la información que da el Registro Nacional de las Personas, no es
la que está legalmente aprobada, la que conviene y la que es real, entonces el Consejo Nacional Electoral no va a poder tampoco hacer una buena depuración. Y ese es el caso que tenemos en este momento. Termino diciendo, Renato, que me parece que la propuesta de la abogada Rixi Moncada es saludable, porque eso de evitar el doble voto, eso a veces no es tan dramático como se ha pensado. Imagínese usted que para eso se contrata y se compra y se utiliza la tinta, esa tinta que indeleble, para que la persona no pueda ir a marcar o a votar a otra mesa. Es parte de la desconfianza. De paso, quiero decirle que ya en América Latina solo hay 2 países que están utilizando la tinta, pero en nosotros es tanto el sentimiento que ni siquiera se nos ocurre proponer que ya no se haga, que utilice la tinta. Y quiero terminar diciendo que debe consensuarse y que el concejal o consejero del Partido Nacional debe poner los pies en la tierra y pensar más en Honduras que en la desconfianza o en el beneficio de un partido o de un movimiento político. A raíz de esto, ¿qué es lo que va a pasar después del domingo 14 de marzo? Si no se resuelve esta situación, lo más probable es que habrá por una parte un abstencionismo, que ya se está previendo por la cuestión económica, por la pandemia y por otras causas. Pero además habrá desconfianza y ahí estarán una gran cantidad de impugnaciones, reclamos, peticiones de nulidad y una cantidad de manifestaciones de inconformidad, de dudas y de señalamientos, que eso genera más desconfianza y que de alguna manera va a repercutir o va a tener consecuencias para las elecciones generales. Lluvia de inconsistencia, entonces para la próxima semana volvemos al pasado, entonces, don Augusto. Efectivamente, pero si las cosas se realizan así como se están planteando, entonces esas impugnaciones y estos reclamos van a ser mucho mayores que en otros procesos electorales. Entonces, en resumen, aquí todo el mundo duda de todo, don Augusto. Bueno, pues si estábamos mencionando, imagínense que antes los responsables de la custodia del material electoral eran las Fuerzas Armadas, pero como se desconfió de las Fuerzas Armadas, entonces ahora se nombraron custodios electorales. Ahora desconfían las Fuerzas Armadas de los custodios y los custodios de las Fuerzas Armadas. O sea que ese sentimiento de desconfianza ha afectado a toda la actividad humana en este país. ¿Por qué el Partido Nacional dudará de los cuadernillos especiales? ¿En la forma de conteo habrá algún entorpecimiento ahí? Bueno, no sé realmente, porque esto es una elección primaria. Si se produjese un fraude, es al interior del Partido Nacional. Entonces quiere decir que hay desconfianza entre los mismos candidatos de ese partido. Eso es lo que supongo, puede ser que no, pero eso es lo que la imaginación nos puede dar o especular, porque son hipótesis que se están mencionando todo el día, pero el denominador común, insisto, es la desconfianza en todos los niveles. ¿En alas de cucaracha entonces quedan las elecciones primarias o todavía estamos a tiempo, don Augusto? Bueno, si estamos a tiempo, porque si se toma esa última medida que está proponiendo la abogada Rixi, me parece que es saludable, y olvidarnos un poco de la desconfianza y pensar que estas son elecciones primarias, que no son las elecciones generales. Se están seleccionando candidatos, no se están eligiendo ya a los cargos definitivos, que eso será en las elecciones generales. Aquí participó también el actual alcalde Quintín Soriano, usted lo escuchó, donde dice que él va a mover a sus votantes. Así va a pasar con la mayoría de los políticos, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen esos votantes a su centro electoral y no van a aparecer en las listas? ¿Esto es así? Sí, pero claro, Quintín Soriano tiene facilidades, pero en otros municipios no va a suceder lo mismo. Acuérdese, por ejemplo, si estos casos se presentan en La Mosquitia o en el departamento de Gracias a Dios, ¿cómo va a trasladar los electores y en el mismo momento? Pero el problema no es tanto si se supiera con exactitud cuántos y quiénes son los que necesitan traslado, pues habría una posible solución. Pero con tan poco tiempo y con tan pocos recursos, yo veo muy difícil que pueda solucionarse el problema. Por eso insisto que la medida propuesta por la abogada Rixi Moncada es saludable. ¿Qué se puede hacer en esta semana entonces, don Augusto? Tomar la decisión el día de hoy, antes de que se envíen
las maletas electorales a todo el país. Bien, muchísimas gracias. Renato, no sé si tiene alguna consulta, aquí nosotros le vamos a escuchar. No, muchas gracias, muy amplio el doctor Augusto Aguilar. Muy amplio. Él en el transcurso de la semana estará acompañándonos con su opinión como expresidente del Tribunal Supremo Electoral sobre todo este proceso primario. Bueno, ¿existe vacío legal en el Consejo Nacional Electoral o no existe vacío electoral? Ella ya me ha respondido, la abogada Moncada, si fuese en este momento presidenta del Consejo Electoral, ya hubiese tomado la resolución de incluir ese cuadernillo en las maletas para que mañana todas esas maletas viajen por toda la geografía nacional con el cuaderno, que yo lo tengo aquí, donde está la lista definitiva de electores para las elecciones primarias del 2021, y además con el cuadernillo que tendría los nombres de las personas que no aparecen en este cuaderno. Ya hubiese tomado esa resolución, dice Rixi Moncada. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Se van a reunir y en el Congreso supuestamente se van a reunir hoy, digo yo, supongo, para resolver un vacío legal. ¿Existe vacío legal o es un invento? Y aquí quiero decirle a la abogada mi opinión. Bueno, si hay 3 propietarios, uno se enferma y los 2 suplentes están enfermos y solo se quedan 2, la ley, desde mi conocimiento, no dice si se debe reunir el Consejo, si se reúne solo con 2, son decisiones al margen de la ley. Yo siento que hay un vacío. ¿Cuál es el criterio que tiene ella? Después de la pausa comercial lo conocerán. En alas de cucaracha, las elecciones primarias e internas es la consulta que hemos trasladado a través de nuestras redes sociales y de inmediato pasamos a Facebook a dar lectura a sus mensajes. David Díaz, muy bien dicho, esto que acontece es el reflejo de lo amañado que está nuestra clase política corrupta de todos los colores por igual, la cual en todo momento ha pasado por alto la voluntad de nuestro pueblo, dando como resultado autoridades ilegítimas a todo nivel. Es más que necesario, urgente, afrontar estos males. Es hora de asumir posiciones o con los delincuentes o por Honduras, dice. Jenny Morales, hay que confiar en Dios que todo va a salir bien. Nosotros, el pueblo, somos los que tenemos que hacer que esto cambie para poder ver la luz al final del túnel. Démosle la oportunidad a personas que van por primera vez postulándose a un cargo de diputación, alcaldía y presidente. ¿Cómo cometamos más errores votando por los mismos que no han hecho nada por el país? Solo robar y llenarse los bolsillos sin importar las necesidades de los más pobres. Por favor, analicemos bien nuestro voto, si en realidad queremos a Honduras. Medardo Sars, un hecho que se ve venir a simple vista para el 14 de marzo y poselecciones primarias, es una fuerte guerra entre los 3 partidos en contienda por las exponenciales alteraciones en el número de votantes, ya que la mayoría de la ciudadanía hondureña evidencia un deprimido estado anímico para salir a votar. Obviamente, quienes estarán listos para hacerlo son los empleados públicos que dependen de un compromiso con el gobierno de turno. Un último mensaje de Eduardo Ulloa en alusión al tema de hoy en alas de cucaracha. Ese es el resultado de la inoperancia, falta de consensos entre los mismos del CSE, y ya que cada integrante vela por sus propios intereses sin pensar y llevándose entre las extremidades a todo un pueblo. Se les exige ser más diligentes. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Bueno, ¿existe el vacío legal en esa ley o no existe tal vacío legal? Siguiente insumo. Si no se pueden reunir es porque hay un vacío legal, solo están dos propietarias, no está el otro propietario ni están los suplentes para llenar ese vacío, porque no se han reunido a sesionar, justamente por eso. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, me va a meter al tema jurídico ya. Sí, no, ya, porque ya estamos en la recta final, sí. Y yo creo que lo primero es retrotraernos al segmento anterior en el sentido de que el Consejo no se ha detenido, ha seguido firmando.
y se ha seguido firmando todo, aún con el pleno desintegrado, porque no podemos ordenarlo de los listados, que no se trata de una resolución, no es un documento que firmaría Rixi Moncada por ejercer el poder de la presidencia, no, es el documento para garantizarle a la gente que va a poder ejercer el voto. Entonces, si todo lo otro que es administrativo, que es técnico, ha seguido adelante, ¿por qué lo que tiene que ver con el voto? ¿Por qué el derecho que corresponde garantizarle a la gente? ¿Por qué ese no se puede resolver de la misma manera? ¿Cuáles son las diferencias entre lo administrativo y técnico y el derecho de los ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos o por qué se tiene permiso, por ejemplo, se me ocurre, para defender el derecho a la propiedad y no se tiene permiso para ejercer el derecho al voto con garras y dientes? Eso es lo que debemos hacer. Es el único poder que tenemos, el de ejercer el sufragio el día de la elección. Y la primaria marca ese primer tiempo del proceso democrático electoral de cara a las generales en noviembre. Entonces se trata de poner en una balanza esos derechos. Si puedo lo administrativo y técnico, ¿por qué lo humano que tiene que ver con el votante no? ¿Por qué el derecho al sufragio no? O sea, eso no lo entiendo, pero si vamos al punto de vista legal, las constituciones, las leyes ordinarias, las leyes especiales, las leyes generales, todas, absolutamente todas, regulan situaciones de hecho. Lo que ocurre en el diario vivir, norman la conducta de los ciudadanos, regulan las conductas de los ciudadanos en materia administrativa, en materia electoral, en materia de familia, en violencia doméstica, en laboral, en penal, todas regulan la conducta de los ciudadanos. Y como regulan la conducta de los ciudadanos, entonces se construye la norma sobre la situación de hecho. Y a esa norma construida se le pone una consecuencia jurídica. La realidad, la conducta de los ciudadanos afuera en cualquier ámbito de la vida siempre supera la norma. La realidad siempre va a superar esta norma constitucional y después vamos a hablar del tema de credenciales porque es otro tema que han tocado aquí, de los temas más álgidos que tienen que ver con los fraudes electorales, que tenemos un compromiso de combatirlo desde el CNE, no por un partido político, no por un candidato en específico, por los 3.000 candidatos que van de todos los partidos en esta primaria y por los 11 que van a ir en la elección general. Entonces, bueno, si la norma esta regula una situación de hecho, esas situaciones de hecho que ocurren afuera siempre superan las normas. Nunca el legislador va a poder poner en una ley general o en una ley especial o en un reglamento, en lo que sea, nunca se va a poder poner y poder regular todas las situaciones de hecho. Pero ¿qué es lo que le mandan a uno en las primeras clases de derecho? Aplicar el concepto, aplicar el principio, aplicar la integralidad de la ley a través de principios. Uno de esos principios fundamentales es el principio de plenitud hermética del derecho. Cada vacío legal, cada vacío constitucional o cada vacío jurídico o cada limbo, como lo determinan los académicos, sea limbo constitucional, sea limbo legal, tiene forma de llenarse. ¿Y cómo se llena? Yo traigo los principios hacia mí cuando estoy aplicando la norma en el ejercicio de la función pública, sea la judicatura, la magistratura, un ministro, en este caso nosotros como consejeros. Tenemos que traer para sí los principios. ¿Cuáles son los principios del Estado democrático? ¿Qué dice esta Constitución en su artículo 2? ¿Qué define? Define cómo se construye el Estado. Este artículo 2 establece el principio de soberanía. Entonces, si yo tengo un limbo legal, si yo tengo un limbo constitucional, si yo tengo un vacío, cada vez que tengo un vacío el juez, cada vez que tengo un vacío el fiscal,
cada vez que aprecie un vacío un ministro, cada vez que aprecie un vacío un consejero, no vamos a salir corriendo para que el Congreso haga una norma a la medida de la chaqueta que estamos regulando en ese momento, o a la medida de la situación de hecho, para hablar conceptualmente, a la medida de la situación de hecho que está ocurriendo. No vamos a ir cada vez para el Congreso a que haga norma, a que regule. Tenemos que aplicar los principios. Este artículo 2 dice, la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan los poderes. Si la soberanía corresponde al pueblo, si la condición de ciudadano en cualquier país del mundo, yo la adquiero y el pueblo la adquiere porque tiene una tarjeta de identidad que le permite a determinada edad ejercer un derecho político para nombrar a las autoridades que van a regular el Estado, que después le van a imponer a él los castigos, que van a regular su conducta en sociedad, porque tengo que irle a pedir un permiso al Congreso para tomar una decisión y ser garante del principio de la soberanía, que es la base. Se trata del voto. ¿Por qué voy a ir yo a pedirle, si el soberano es el pueblo, por qué estoy obligada yo a ir a pedir una norma para cada situación? No se está reinventando usted el derecho o forzando el derecho. Mire, si hay una cosa, Renato, le dije que no quería entrar en el tema jurídico porque, como usted dice, si usted trae aquí 10 abogados va a tener 10 posiciones. Pero solo permítame decirle algo. Lo importante es el argumento que utilice. Solo estas constituciones miren, son el éxito más importante de la historia desde la fecha que se construyó la primera a la actual. Pero han pervivido por siempre como norma jurídica fundamental, en la cúspide. Y aquí lo que se hace es la estructuración del Estado. Este es derecho político. Pero miren, este aquí, es derecho político. Aquí en este impasse, yo algunas veces llego a la conclusión que hay de por medio intereses. Y no deja de tener razón ella, y esto es mi opinión personal. Las maletas deben comenzar a distribuirse mañana martes. Si se van solo con este listado las maletas, si hoy en la elaboración de esas maletas solo meten este listado, se va a quedar alguna gente sin votar. Miles. Ella dice que aproximadamente 500,000, y no descarta que sean más de ese 500,000 de personas que dejen de ejercer el sufragio. Por lo tanto, si no se toma una decisión hoy, mañana esto tiene que irse para toda la República. Y la gente se quedaría sin votar. A menos que hoy se hagan esos listados especiales, se meten hoy mismo en las maletas y comienzan a distribuirse en todo el país. Se supone que así la gente que no aparece en el censo o en estos cuadernillos, con esos listados especiales tendrá derecho a ejercer el sufragio electoral. Y desde esa perspectiva se tienen que tomar decisiones ahí a nivel del Consejo Nacional Electoral. Pero lo otro que a mí me llama poderosamente la atención son las enfermedades de los consejeros, cómo han aparecido de repente cuando hay momentos álgidos. Y sabiendo que todo el mundo tiene derecho a enfermarse. Don Kelvin Aguirre me envió a través de una persona amiga de él la prueba PCR de que estaba enfermo. Ya en su momento Ana Paola Hall se enfermó también. Luego aparecen 2 suplentes enfermos y me dicen mis fuentes que los llaman y que no responden. Y que algunas veces cuando respondieron en estos últimos días dijeron yo estoy enfermo. Y me cuentan, y no sé si sea cierto esto, que ayer le mandaron a Kelvin Aguirre justamente esta resolución donde solo hace falta su firma para que esos cuadernillos especiales vayan en las maletas electorales y toda la gente pueda votar. Es lo que me dicen mis fuentes, que recibieron en su casa esto, pero que la empleada que recibió este documento dijo, él está adormitado porque le pusieron una inyección y está enfermo. De tal manera que entendemos que no ha firmado esto. ¿Qué intereses políticos hay de por medio? Es que hay veces que uno tiene que imaginarse estos escenarios.
que aquí hay intereses políticos en juego. Pero ¿qué gana Kelvin o el movimiento con el que simpatiza Kelvin si no van estos cuadernillos con la gente que no aparece en el censo? Yo he escuchado un montón de elucubraciones, no le llamo teorías, de elucubraciones en torno al por qué no quieren que estos listados especiales aparezcan en las maletas electorales. Hablan de que el Partido Nacional tiene capacidad de movilización con los traslados domiciliarios, por ejemplo, que no se corrigieron. Que ellos sí pueden mover a su gente a votar donde aparezcan, porque tienen capacidad económica para transportarlos, pero que el resto de partido no tiene capacidad económica para transportar a la gente que no aparece justamente donde siempre había votado. Y que las generales comienzan a ganarse con las primarias. Y que por lo tanto el partido que en los resultados aparezca con más votos, producto de estas situaciones que les hemos narrado, comenzará a perfilarse ya como el ganador de las generales. ¿Teme usted que aparezca el Partido Nacional ganando las generales en medio de las situaciones y problemáticas que tiene el país? Ya para llevar esto al ámbito estrictamente político. Si lo llevamos al ámbito político, lo que toca hacer es garantizar el derecho de la gente para que vote. Y que vote la gente por quien decida. Correcto. O sea, a mí no me compete pronunciarme finalmente por quien gana. A mí me compete ser, desde la posición que ostento y por la base que tengo, me compete ser garante de una elección limpia, de una elección transparente, independientemente que mi ingreso al Consejo Nacional Electoral tenga por base la lucha y la batalla de la resistencia hondureña y del Partido Libertad y Refundación. Me compete aquí velar por los candidatos a alcaldes, a regidores en todo el país. Me compete por que se disminuyan al máximo las impugnaciones, las solicitudes de nulidades porque la gente no pudo votar en sus lugares. O sea, negarle el derecho al voto en realidad a 100 personas que fuera, no digamos a 500,000, constituye una catástrofe electoral como yo lo he calificado ahí en la carta que yo le remití a la consejera presidenta anoche. O sea, de eso se trata. O sea, nosotros para rescatar credibilidad, para rescatar transparencia, para rescatar participación del pueblo en los procesos, para rescatar confianza. O sea, no hay otra alternativa que construir procesos democráticos alejados del fraude, de todo vicio, de toda posibilidad. Y para mí, el hecho de que 500,000 personas no voten, fíjese lo que le voy a decir, Renato, el hecho de que 500,000 personas no tengan la posibilidad, en caso de llegar a la urna, de ejercer el sufragio, por esto que se ha esgrimido aquí, que el pleno no está, que el otro aquí, que el otro, eso es una argucia. O sea, es una argucia que no tiene causa de justificación. Nosotros como poder electoral, y esta es mi posición, y por supuesto respeto las posiciones de los demás, pero nosotros como poder electoral deberíamos, y aquí rescato otros elementos importantes constitucionales, deberíamos, en el marco de nuestra independencia, de nuestra autonomía, deberíamos resolver por la introducción de esos listados electorales. No tendríamos nosotros por qué ir a solicitar que un poder del Estado entre en el poder electoral, sobre todo si el presidente de ese poder del Estado está optando por un cargo de elección popular y tiene conflicto de intereses. Nosotros lo normal, lo legal, lo constitucional, lo transparente, es que actuemos de forma autónoma e independiente y resolvamos nosotros y podemos hacerlo. Pero yo llego a tal extremo y se lo reitero aquí, si la primera opción que es esta firma y la segunda opción, que es la resolución de la consejera presidenta, que yo la respaldo y que además soy testigo de los enormes esfuerzos que ha venido haciendo por encontrar alternativas de solución. ¿Acepta la reforma del Congreso? Convocando aquí, convocando ahí. Si ella esa es la alternativa que encuentra,
también la acepto por una razón. La garantía que hay que dar es a la gente, no es a un papel ni a un trámite administrativo. Solo permítame, Fernando Duray, antes de pasar a la pausa, me dice que pobre espectáculo el de Libre y el Partido Liberal. Si pueden ponerme en pantalla. Pobre espectáculo el de Libre y el Partido Liberal. Hoy le llaman democracia y respeto al pueblo a todo aquello que por años han denunciado como fraude. Cuadernillos para inflar resultados que después nadie audita porque no hay tiempo. Garantía de una tinta que nunca ha sido indeleble. Comisiones departamentales y municipales que retrasan y adulteran resultados. En lugar de sabiduría electoral y experiencia, llegó al Consejo Nacional Electoral la diatriba, la contradicción y el capricho. A eso le llaman democracia. La ley no tiene vacíos, manda que las reglamentaciones electorales se hagan con el voto favorable por unanimidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Una decisión que viole ese precepto es nulo y acarrea responsabilidad. Que Libre y el Partido Liberal hagan lo que quieran con sus remedos. Qué pena, hoy nadie se acuerda de que Ana Paola se enfermó y Rixi, cuando la ley le mandaba a integrar un suplente, no quiso hacerlo por capricho y que la ley le prohíbe tomar decisiones que no sean por unanimidad, quiere hacer con 2 miembros, necedad y caprichos. Se les advirtió la inoperancia del Registro Nacional de las Personas. Hoy en las internas estaríamos votando en primarias. Es lo que, bueno, cuando yo ya estoy moviendo el aparato, ya ustedes tienen que pasarme a mí. Vamos a la pausa comercial, luego retornamos ya en la recta final del programa. La recta final de Frente a Frente, continuamos dando lectura a sus mensajes. Esta cuenta comenta: Rixi Fraude es el apellido de Libre. Lo que busca es tener jurisprudencia para luego poner esos dichosos cuadernillos en las generales y ahí sí que se arma la guerra. No sea tóxica solo por orden de mérito. Josué, el Partido Nacional está preocupado porque hay una persona que le puede detener lo que siempre ha hecho en las elecciones, corromper las elecciones primarias y generales. Vamos, abogada Moncada, Honduras la apoya. Este mensaje que ya le dimos lectura. Francisco Godoy: señora Rixi Moncada, ¿usted está actuando como política o representante de los hondureños? Pregunta. Jay, con todo respeto, ¿por qué hasta ahora da la cara a la concejal si se pudo informar a la población de cara desde hace mucho antes? Rixi y Libre son doble moral. Su estrategia es confundir al pueblo hondureño y solo hablar de fraude. Donde exigían llenar las credenciales antes del proceso, ni ellos pudieron entregar los listados previamente. Ahora piden que se entreguen en blanco. Hipócritas, dice. Pregúntele, Renato, dice Celín Isaula. Marcelo Vázquez: ¿por qué meter tanto veneno? El gobierno está haciendo todo lo posible para llevar a cabo las elecciones. Solo los que les gusta sembrar el caos son los que desean eso. Ángel Guzmán: licenciado Renato, imagínense a la señora Rixi Moncada en un régimen totalitario como Venezuela. Dios nos salve, dice. Portal Norma: en alas de cucaracha nos tiene ella con su enfermiza manera de meter a su antojo su ideología. Deje que se den las elecciones. Ella es la única que no quiere que se den las elecciones. Osman Cruz: buen día, en alas de cucaracha está toda la democracia en Honduras, porque aquí está detrás, es el jefe del cartel Hernández para que no hayan elecciones, porque él quiere quedarse por lo menos 2 años más en el poder, ya que tiene un pie en la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Agradecemos sus mensajes ya en la recta final de Frente a Frente. Infinidad de mensajes, como por ejemplo el Partido Nacional está jodido, me dicen, no van a sacar ni 500,000 votos en las primarias, y eso los pone a ellos en una situación de desprestigio. Y Libre solo sacará como 300,000 votos. Eso los deja sin un brazo fuerte de negociación para encabezar una alianza. Políticamente es lo que pasa. Bueno, se dicen tantas cosas del origen de esta problemática que hemos debatido hoy, que mejor yo dejo a la abogada Rixi Moncada con su comentario final. Bueno, ¿qué comentario final rápidamente? Si yo guardara silencio, si callara todo, nada pasaría. Pero tengo un deber ético, moral, político, de compartir, de transparentar, de decir, de luchar, de sacar fuerza para seguir avanzando y seguir construyendo, y eso es lo que estamos haciendo. Desde el pueblo, desde una perspectiva diferente. Lo que se debe hacer es garantizar el derecho al voto, poner los listados en las maletas, hoy, este mismo día, por cualquiera de las vías que se tome la decisión, pero que la conclusión sea poner los listados en las maletas para que la gente vote y después
auditar los resultados de los 3 partidos políticos para poderle informar al pueblo hondureño cuál ha sido su comportamiento en cada una de las mesas electorales receptoras de todo el país. En elecciones pasadas a esta hora ya estaban viajando los camiones a distribuir las maletas. Hoy todavía ningún camión se ha movilizado. ¿Y qué si se van las maletas con ese cuadernillo, sin los listados adicionales? Si se van las maletas sin los listados electorales, estamos ante una catástrofe electoral, ante una situación de violación masiva del derecho fundamental de todo ciudadano de elegir y ser electo. Una situación que va a afectar a lo largo y ancho del país. Ahora mismo en este programa he recibido cantidad de mensajes de gente que me dice, compañera, tantas personas no estamos en el listado de tal mesa, porque la gente empieza a revisarse, compañera, no estamos en el censo, compañera, y me mandan captura del censo, que está en línea, por cierto, en la página del Consejo Nacional Electoral y donde la persona puede chequearse con solo introducir su número de identidad. Entonces creo que lo que compete hacer responsablemente es por cualquiera de las vías introducir esos listados electorales para garantizar el derecho al voto de la gente este domingo, pero que las elecciones vamos todo el domingo a ejercer el sufragio, aún en las condiciones estas más adversas. Yo espero que prive una reflexión, que prive un pensamiento más allá de la tramitología y más allá de la documentología, el derecho no en abstracto del ciudadano para elegir y ser electo. Me dice don Federico Álvarez que su esposa, que va también como precandidata a vicealcaldesa, no aparece en los listados. El abogado Rafael Canales me dice, con todo respeto, dice, los vacíos los han provocado los mismos concejales. No puede hablarse de censo viejo o nuevo, es uno solo, establecido, capítulo 5, artículo 56 constitucional, es claro, el censo atribución exclusiva del CNE y no del RNP. Bueno, y así Freddy Cerrato me dice, me pregunto, ¿acaso es que tanto Kevin Aguirre como los otros 2 suplentes están graves que ninguno puede comparecer virtualmente? Sobre todo Kelvin, para votar no necesita estar físicamente presente, basta con su opinión y su voto. Está boicoteando el proceso y eso extraña una conducta que le puede acarrear responsabilidades graves a Kelvin Aguirre, dice el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Freddy Cerrato. Está boicoteando el proceso y eso entraña una conducta que le puede acarrear responsabilidades graves. Pero también he recibido otro mensaje que me dice que Kelvin Bonilla está que Kelvin Aguirre, perdón, disculpen que me equivoque, que Kelvin Aguirre está con neumonía. Y así infinidad de mensajes que recibimos en relación a este problema. Ojalá que mañana se vayan esas maletas con los listados adicionales y que toda la gente pueda ejercer el sufragio. Y que no pasemos el resto del año antes de las generales en medio de pugnas judiciales, porque lo que no resuelve el Tribunal de Justicia Electoral pasa ya al Supremo. Muchas gracias, abogado. Gracias a usted, Renato. Pendientes de cómo evoluciona esta problemática. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.